Hermanos, la semana pasada escuchamos en el Evangelio esa recomendación de Jesús de orar insistentemente, de orar con perseverancia, y nos daba una parábola, así como una viuda no tiene nada, no tiene bienes, no tiene su esposo, no tiene hijos, no tiene más nada, lo único que puede hacer es pedir justicia delante de un juez. Era el Evangelio de la semana pasada, orar con insistencia, con perseverancia, como alguien, como una mujer viuda que no tiene a quién, ya no tiene quién más, sino tiene al Señor, solo al juez. Así, hermanos, escuchábamos, hoy mismo el Señor otra vez, una vez más, nos habla acerca de la oración, acerca de esa relación con Dios, podemos tener siempre un problema, una tentación, que cuando escuchamos la palabra oración, cuando tu papá, tu mamá te habla acerca de la oración, vamos a orar, hijo, vamos a orar, o el esposo que le dice a la esposa, vamos a rezar, vamos a orar, tal vez un pensamiento nos viene que es que vamos a recitar algo, que vamos a decir algo, que vamos a hablar con alguien que tal vez y nos distraímos, estamos distraídos. Bien, hermanos, en la oración necesitamos un maestro interior. Siempre el Espíritu Santo invocamos, pedimos ese don del Espíritu Santo como nuestro maestro interior, nuestro maestro que nos ponga palabras según la voluntad, según su voluntad. Y no solo palabras, sino acciones según su voluntad. Y no solo, sino también podamos escuchar la voz de Dios, porque es un diálogo, hermanos. Escuchamos esa voz de Dios, escuchamos la voluntad de Dios y nosotros respondemos en ese momento de oración, de diálogo, que se haga, Señor, tu voluntad. Hermanos, hemos escuchado en esta primera lectura el libro de los Proverbios. En estos libros sapiensales se nos dice a nosotros, el Señor escucha la oración de los humildes, de los pobres, y decía algo muy bonito, muy fuerte. La oración de los humildes y de los justos atraviesan las nubes, llegan, pasan las dificultades, llegan hasta el cielo. Hay unas oraciones que nos está diciendo como que no pasan, no salen hacia el Señor. ¿Por qué? Nos tenemos que preguntar, ¿por qué a veces pensamos o creemos que el Señor no nos escucha? Es necesario, hermanos, preguntarse. Tal vez no estamos en paz con Dios, tal vez no estamos en paz con los hermanos, tal vez nuestra oferta no es pura, no es agradable a los ojos de Dios. Recordemos Caín y Abel. En la historia, el primer pecado, pecado de desobediencia, ese pecado también entre los hermanos de envidia y de celos. Abel ofrecía al Señor, tenía una relación, un amor a Dios. Nos dice la Escritura, Caín no fue así, tenía rencor, envidia en su corazón hacia el hermano, hasta el momento que lo mata. Su ofrecimiento, su oferta está manchada por la sangre, y el Señor le pedirá cuentas por la sangre de su hermano. Así, hermanos, esta primera lectura hoy que hemos escuchado viene a ayudarnos, a confortarnos, viene a fortalecernos, que nuestra oración, si es pobre, es humilde, si es agradable al Señor, sale hasta el cielo, atraviesa dificultades, sale al cielo, sube a los cielos. Hermanos, en el Evangelio de hoy hemos escuchado, el Señor nos da una parábola para aquellos que se retienen justos y que desprecian a los hermanos, desprecian al otro, desprecian al prójimo. Hermanos, ya este Evangelio de hoy tomo la ocasión para invitarlos y recordarles que en los próximos días nosotros vamos a celebrar
todos los santos. El Señor ha dado a muchos pecadores, todos somos pecadores, hemos nacido con las consecuencias del pecado original. Gracias al bautismo nuestros pecados son perdonados. Gracias a la sangre de nuestro Señor somos perdonados. Al arrepentimiento, gracias a la confesión, somos perdonados. Celebramos que Dios llama a los pecadores a asemejarse a Él. La santidad de Dios, la misericordia de Dios. Cuando decimos santidad de Dios, pensamos, por ejemplo, a la misericordia, al perdón, a ese amor de Dios hacia el pecador, hacia el pobre, que en su corazón no nos ha despreciado, sino más bien Dios nuestro Padre nos ha dado su Hijo para salvarnos del pecado y de la muerte. Bien, hermano, entonces en los próximos días vamos a celebrar esta santidad de Dios, esa misericordia de Dios, Dios mismo que nos dio su Hijo Jesucristo, nuestro hermano, Él mismo dio muchas gracias a millones de hombres, millones de mujeres, que no conocemos nombres, rostros, pero ha dado esas gracias de santidad para el bien de toda la iglesia y de siglo en siglo, de generación en generación. Ha dado a conocer la misericordia, no con un libro, no con una poesía, no con un cuento, no. Dios ha transmitido y transmite su misericordia con el corazón de aquel hermano, de aquella hermana, de aquel esposo, de aquella esposa, de aquel hijo. Y así podemos decir nombres bien concretos. Nosotros recordamos tal vez fácilmente San Francisco, recordamos San Antonio, Santa Rosa de Lima, recordamos muchos nombres y muchas historias. Bien, hermanos, nosotros celebramos esta santidad de Dios en esa gracia que da a cada hombre, aquel según su voluntad. Bien, hermanos, decíamos en el Evangelio, el Señor nos da una parábola para hablarnos acerca de la oración, una vez más, nuestra oración. Y recordemos que al inicio de la celebración de la Eucaristía, nosotros todos, incluso el sacerdote que está representando y hace presente Jesucristo, nosotros a una sola voz decimos, yo confieso. Al inicio de cada celebración de la Eucaristía, todos nosotros y el celebrante, todos decimos, yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos. Y no solo esa, sino también las otras fórmulas, según el misal romano, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Hermanos, cómo es importante recordar que no podemos levantar nuestras manos al cielo si no hemos perdonado, si no estamos pidiendo al Señor perdón, si no estamos pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados, con humildad, con sencillez. Quiero recordar, hermanos, un pasaje en el Antiguo Testamento que nos ayude en esta noche, en esta celebración. El profeta Elías está enviado a dar una buena noticia, a hablar al corazón del pueblo, a hablar del verdadero Dios. Y resulta, pero, que hay falsos profetas, hay sacerdotes paganos, hay sacerdotes de este mundo que aman los ídolos de este mundo. Son sacerdotes de los dioses paganos, no del Dios de Israel. Nosotros sabemos, en todas las culturas habían sacerdotes, hay sacerdotes, todavía ahora hay sacerdotes, hombres que ofrecen sacrificios a sus dioses. Invitan al pueblo y te invitan para que te conviertas a sus ídolos, a sus dioses. Y bien, Dios le dice a Eliseo, le da una prueba. Eliseo quiere pedir al pueblo, al rey, de ofrecer un sacrificio para que vean y conozcan que Dios existe, el único Dios para Israel. Y les invita a hacer un sacrificio
una leña, a invocar a ese Dios, a ver cuál responde. Nos dice, hermanos, la Escritura que esos sacerdotes de los ídolos, de los dioses paganos, pasaron rezando desde la mañana hasta en la tarde, para que los dioses encendieran, pusieran el fuego en la madera, en la leña, y así el pueblo creyera que ellos existen. Y bien, no se enciende nada. Cuando ya ven que pasan muchas horas, se empiezan a golpear, a herir, ponen sangre en la leña, se empiezan a golpear, a herir. Bien, entonces el profeta, el único que estaba en el nombre del Señor, dice, bueno, recen más, griten. Tal vez el Dios de ustedes está dormido o anda comiendo. El profeta en el nombre del Señor empieza a burlarse, a reírse de ellos. Ya cuando está cansado nos dice la Escritura que él pide, él dice, basta, ahora van a conocer al Dios único verdadero. Y con una oración, con humildad, pide al Señor que se manifieste. Y esa leña empieza a quemarse y así más se manifiesta la gloria del Señor. Hermanos, he querido recordar este pasaje de la Escritura, esta oración de Elías, el profeta, y la oración de los falsos profetas, de los falsos sacerdotes, de aquellos que te invitan a amar otros dioses, otros ídolos. ¿Por qué? Hermano, porque en la oración también hay falsos que te invitan a orar falsamente y que te pueden invitar a poner tu confianza ¿en qué? En el dinero, en el amor a las cosas, en un amor idolátrico hacia las personas, en un amor donde el primer amor no es el amor a Dios, sino tal vez lo último, un amor a la vida, al dinero, a la fama, a la salud, un amor a cualquier cosa. Y te invitan continuamente a ofrecer sacrificios, olvidándote del único y verdadero Dios. Hermanos, en nuestra oración estamos llamados a pedir al Señor la humildad para reconocer que solo Él es la fuente de la vida, que solo Él es la fuente. Hermanos, y reconociendo que Él es la fuente, entonces nosotros reconocemos que somos pecadores. Nosotros, hermanos, necesitamos conocernos a nosotros mismos, que no somos dioses, que no somos buenos. En muchas ocasiones la bondad no está en nuestro corazón. En nuestra mente a veces no están esos sentimientos de Jesús, ese amor al pecador, ese amor al prójimo. A veces no está todo lo contrario. Así, hermanos, en esta parábola el Señor dice, para aquellos que se creen justos, para aquellos que se creen, que se retienen justos, pone el Señor esta parábola, para aquellos que desprecian a los hermanos, para aquellos que se retienen en primer lugar y que son escuchados. Hermanos, esta parábola termina diciendo el Señor que aquel pecador que se golpea, que reconoce su pecado, sale justificado del templo. Aquí, hermanos, con mucha alegría a mí me da la ocasión de recordar, es cierto, cuántas veces hemos venido con una tristeza en el corazón. Hemos reconocido que hemos pecado, que no hemos amado como Dios y nos hemos quedado tal vez en el fondo de la iglesia a pedir al Señor perdón. Y tal vez con humildad y con lágrimas hemos acudido al sacerdote para pedirle perdón. Hermanos, es un motivo de alegría. El Señor dio a muchos hombres y mujeres el don de las lágrimas, del arrepentimiento, de un sincero arrepentimiento. Es una gracia. El Señor toca el corazón y aquella persona, como en el Evangelio, pidiendo perdón al Señor de no pecar más, de no caer más en el pecado, de no ofender más, de no provocar más una herida al hermano, al prójimo. Y bien, hermanos, qué alegría entonces pensar y recordar tal vez esos momentos en que tú con lágrimas pediste al Señor perdón
de tus pecados. Y el Señor te escuchó. Esas lágrimas están como en una cuenta corriente en el cielo. Nosotros creemos que las oraciones, nuestras lágrimas, nuestras oraciones están en esa cuenta corriente, en el banco del Señor, en la misericordia del Señor, que el Señor escucha, nos atiende. Y bien, hermanos, en la parábola termina diciendo el Señor que muchos que quieren ser primeros serán los últimos, y los últimos que reconocen su situación, su condición, serán los primeros. Hermanos, ¿cómo no recordar en la Eucaristía la oración de la Virgen María? En la iglesia nosotros en las noches rezamos, en las tardes las vísperas. En las vísperas, en los salmos, tenemos también el cántico evangélico de María, el Magnificat, que nosotros encontramos en Lucas. Según Lucas, la Virgen María, el evangelista quiso poner en los labios de la Virgen María este cántico de Israel, este cántico como una profecía. Recordando qué es lo que dice la Virgen María en este canto de alabanza, las primeras palabras que nos dice, mi alma proclama la grandeza del Señor. Qué lindo, hermano. Todas las noches nosotros decimos eso. Qué lindo es pensar que muchos consagrados, muchos laicos, muchas familias, decimos todas las noches, mi alma proclama la grandeza del Señor. Hermano, yo te invito, maestro de la oración es el Espíritu Santo. En esa oración de la Virgen María de alabanza, ahí puedes encontrar un modelo de oración. En primer momento nosotros alabamos al Señor por las grandezas, por su amor, por su misericordia. Reconociendo nuestros pecados, pedimos al Señor perdón. Pedimos perdón de nuestros pecados. Pedimos al Señor su gracia, su bendición, su bendición. Así, querido hermano, hermana, te invito a vivir en esos días también preparándote para esa solemnidad de los santos. El Señor da su santidad a muchos hombres y a muchas mujeres, y también participando, recordando la conmemoración de nuestros difuntos. Nosotros en cada Eucaristía rezamos por los vivos y recordamos los difuntos. ¿Es necesario rezar por los difuntos? Sí, hermanos. En nuestra tradición católica, nosotros en nuestra fe creemos que el Señor escucha nuestras oraciones. Así como escuchó a Marta, que había perdido a su hermano, tú puedes rezar por tu hermano fallecido, por tu hermana fallecida, por tu padre, por tu madre. Puedes rezar al Señor, que Él es la resurrección y la vida. Hermanos, con esta confianza y con esta fe, preparémonos en esos días para las próximas celebraciones. Así sea.